Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fútbol Real. Gracias suscribirse para todo este tipo de noticias. Hoy tenemos un día, que lo voy a hacer creo en tres vídeos, ¿vale? Vamos a ver el documental de Footballgate. La verdad que es bastante impresionante, por lo que parece, he escuchado, porque lo quiero ver en directo con vosotros. Y vamos a ir reaccionando en directo con vosotros. Así que todo el caso Negreira, creo que son ocho capítulos lo que van a hacer en el documental. Vamos a ver el primero, vamos a reaccionar a él y bueno, creo que se van a descubrir y que se va, o eso espero por lo menos, ¿no? Un poco la cronología, todo lo que ha pasado, todo lo que no nos quieren decir sobre el caso Negreira y ver en qué situación estamos. Entonces, vamos a verlo, una recopilación de verdad. Footballgate ha hecho un trabajo excepcional, excepcional. Así que os aconsejo que lo veáis, os suscribáis a su canal. Y bueno, vamos a verlo y vamos reaccionando, que parece que, bueno, que se van a destapar cosas increíbles que al final, de manera recogida y de manera ordenada, vamos a ser mucho más capaces de entender qué ha sido todo lo que ha pasado con esto. Vamos con ello. Aquí veis, Footballgate, ¿de acuerdo? Suscribirse, me gusta, hacer vosotros lo mismo, por favor, con este vídeo. Y vamos con ello. Lo voy a poner a 1,5 de velocidad, ¿de acuerdo? Para que sea un poquito más dinámico y vamos comentando. Venga, vamos a ello. José María Enríquez Negreira. Durante 25 años fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y la mano derecha de Sánchez Arminio. Un hombre en la sombra. Un poder silencioso que muchos prefieren no destapar. En este documental, dividido en 8 capítulos, repasaremos lo que se intentó ocultar. Negreira no solo pesaba en las decisiones sobre ascensos y descensos, también tuvo influencia, voz y poder en las designaciones arbitrales. Quien recibió millones del Fútbol Club Barcelona mientras seguía en activo, fue nombrado vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros el 15 de marzo de 1993 por Ángel María Villar. Sánchez Arminio asumía la presidencia del CTA. Lo que pocos medios han desvelado es que además de su cargo como vicepresidente, Negreira ingresaba ese día en el comité de designaciones junto a Urízar Pitarte, un puesto que ampliaba todavía más su poder. Negreira pintaba, y mucho. Agraïm molt especialment la presència del senyor Enríquez Negreira avui a Gol a Gol perquè demà al matí a les 6 ha d'agafar un avió per anar cap a Madrid per designar els àrbitres de la pròxima jornada. Si se puede, sí. Si se pot. Miembro del comité de designación, Negreira proponía, Negreira influía, Negreira designaba los árbitros de cada jornada, desde marzo de 1993 y durante los siguientes años de la década de los 90. Su cargo de vicepresidente también le permitía tener un peso considerable en las sanciones y premios de los colegiados. Un artículo publicado en Marca de José Vicente Hernáez en 1994 alertaba del poder del vicepresidente y designador arbitral José María Enríquez Negreira. Al Barça, naturalmente, no le hace falta recusar a un árbitro. Basta, por ejemplo, con que un día cualquiera de partido se le insinúe algo a Enríquez Negreira, miembro del comité de designación, en el palco presidencial del Camp Nou al que suele ir con relativa frecuencia, o en cualquiera de los partidos de su hijo, con uno de los equipos inferiores del Barça. En Mundo Deportivo se hacían eco de las quejas de Ramón Mendoza al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Villar. Enríquez Negreira tomaba la defensa de su jefe. Mi presencia en el comité de designación no ha influido para beneficiar ningún equipo. Por aquel tiempo, aún no sabíamos que José Lluís Núñez, presidente del Barça, inició los pagos al vicepresidente de los árbitros. El popular periodista deportivo Enrique Ortego recordaba también la presencia de Enríquez Negreira en el comité de designación y las peleas entre presidentes, árbitros y federación. Muchos son los recortes de prensa que permiten verificar la presencia de Negreira en el comité de designación y las quejas de algunos entrenadores. A finales de los 90 se cambió el sistema de designación por el del sorteo por ordenador, pero condicionado con diferentes reglas. Enríquez Negreira siguió en el comité como vocal de capacitación y designación hasta 2005, un total de 13 años, y siempre manteniendo su puesto como vicepresidente del CTA. A ver, es que hay pruebas más que evidentes que Negreira estaba en el ajo, es decir, tomaba decisiones importantes a nivel de los árbitros. Y si se va a poder justificar que se le pagaba a los árbitros directamente, digamos, que como parece ser que es el problema a nivel judicial para... Pero yo creo que tú y yo y cualquier persona de la calle entienden que esta persona tenía un poder increíble porque era la persona que los designaba, era la persona que les daba la posibilidad de pitar un Madrid-Barcelona, un Barcelona-Real Madrid, un Madrid-Atlético de Madrid, un Barcelona-Atlético de Madrid. Es decir, era el que lo hacía, pero no solo eso.
también tiene la capacidad de defenderte, de no dejarte pitar, de meterte en el congelador, es decir, de una cantidad de cosas que, claro, te hacía tener un poder sobre ellos importantísimo. Y al final es humano desde mi punto de vista que cualquier persona, cualquier árbitro en este caso, pues quisiera llevarse bien con su jefe. Te pasa a ti, me pasa a mí, me pasa a todo el mundo, es algo humano que te quieres llevar bien con tu jefe bueno, porque tendrás más posibilidades que si te llevas mal, de lo que sea, de prosperar en la empresa, de avanzar, de tener mejores partidos en este caso, de que errores tuyos puedan pasar un poquito más desapercibidos, es decir, de cualquier cosa. Y es evidente que Negreira tenía esa posibilidad. Y aquí lo estamos viendo, la verdad. Con artículos, con declaraciones de presidentes, con todo. Entre 2005 y 2018, el sistema de designación cambió por una comisión tripartita, formada por un representante de la Real Federación, un representante de la Liga y un representante de consenso entre las dos instituciones. El representante de la Real Federación sería Sánchez Arminio. Según el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol de 2016, una función del CTA es designar a los equipos arbitrales, a través del presidente del propio comité o de la persona en quien delegue. Negreira fue el asistente de Sánchez Arminio cuando este último era árbitro. Hombre de confianza y amigo del presidente del comité de árbitros, Negreira era conocido como la mano derecha de Sánchez Arminio. Siempre estaba al lado del entonces presidente de los árbitros. Y si no estaba a su derecha, nunca estaba muy lejos. Vicepresidente de los árbitros. Y siempre al lado del jefe del comité técnico de árbitros. ¿Quién podría pensar que la mano derecha y hombre de confianza no influía en las decisiones de Sánchez Arminio? O peor aún, que no tenía ningún peso en ellas. Nadie se lo cree. Negreira murmuraba al oído del presidente de los árbitros. Desde los medios de comunicación se suele repetir una información errónea. Negreira no fue nombrado vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros en 1994, sino en marzo de 1993. Es bastante fácil comprobarlo revisando los archivos. En marzo de 1993, como vicepresidente de los árbitros, ya se le había asignado una tarea importante y de gran responsabilidad: negociar con los árbitros la huelga que los colegiados tenían planeada. En Mundo Deportivo ya lo presentaban como vicepresidente del CTA. Otros archivos de Mundo Deportivo y ABC demuestran que Negreira había tomado las riendas de la vicepresidencia de los árbitros desde marzo de 1993. Y como vimos anteriormente, también era miembro del comité de designación. ¿Qué más da 1994 o 1993? Me preguntará alguno. La respuesta: Tenerife. No hay fuera de juego, Butragueño en el punto de penalti. El balón al punto de penalti, Hierro, fuera. Córner para el Real Madrid. Están pidiendo penalti, los jugadores del Real Madrid. Luis Enrique, Butragueño, Zamorano. Después del remate de Hierro, vemos como Mitchell entra perfectamente en posición correcta. Ahí va a rematar Hierro. Bueno, parece que ha tocado el brazo. Me parece que ha tocado el brazo. Se lo vemos de nuevo. Bueno, eso tiene la pinta de penalti. Con las manos por delante, el escudo portero no lo vio. Gracias, Redondo. Vamos a ver repetido. Bueno, Llega Zamorano. no llega Agustín, Y ahora lo vamos a ver en una ocasión más. Eso es penalti. Parece que sí, que es penalti. Ahora veíamos la cara y la cruz aquí en Tenerife, el gol del Tenerife y esta jugada anterior. Justamente antes, Iván Zamorano tenía quizás su tercera oportunidad o la tercera del Real Madrid. ¿Por qué Negreira, junto a su comité? Hay imágenes que hablan por sí solas. Y es curioso, y será coincidencia, y bueno, nos lo van a vender de cualquier manera, o incluso, y yo os animo de verdad a que compartáis este vídeo, compartáis, comentéis, que se haga viral, porque es que es importantísimo. Este vídeo de Footballgate no ha salido tanto en ningún sitio, no se ha hecho, no se ha hablado en tertulia, es como, bueno, son cuatro personas que se han organizado anti todo, solo a favor del Madrid. No, no, hay una documentación, hay una serie de cosas y es importante que la gente los conozca para que cree una opinión. Y a partir de ahí veremos si estamos de acuerdo o no en algunos datos, en otros sí, en otros no, se podrán discutir, pero al final esto es un trabajo de investigación serio donde tienes los reportajes en la pantalla, donde tienes los artículos en la pantalla, donde tienes las fechas en las pantallas. Sí, vamos a intentar que esto también sea transparente y de verdad, porque es que por el bien del fútbol. Es que ha sido el Barcelona, pero es que mañana puede ser otro equipo. Hay que acabar con esto. De designación,
decidió nombrar a Celino Gracia Redondo, un árbitro con poca experiencia que acababa de ser ascendido a Primera División, para un partido trascendental y complicado de arbitrar. Gracia Redondo no señaló 3 penaltis a favor del Real Madrid y expulsó rigurosamente a Zamorano. Semanas después, Gracia Redondo fue premiado con la internacionalidad por el Comité Técnico de Árbitros de Negreira y Sánchez Armiño. ¿Cómo puede ser? Los datos que dicen, ¿cómo puede ser que un árbitro a estrenar nuevo, pite un partido de esa trascendencia, no pite tres penaltis, que se ha visto en las imágenes perfectamente, clarísimo a favor del Real Madrid, expulse encima a Iván Zamorano y su premio sea ser internacional? Y la pregunta es, ¿quién podía hacerte internacional? El que designaba. ¿Quién designaba? Negreira. Pero no hace falta un juez para esto. No hace falta un juez para esto. A nivel legal será lo que sea después. Con todo lo que conlleva y hay que creer en la justicia y todas esas cosas. Pero tú y yo sabemos esto. Cualquier persona que vaya por la calle sabe esto. Un extraterrestre que viene de Marte ve esto y lo entiende clarísimo. Lo entiende clarísimo cómo ha pasado. Això va passar d'un president Núñez, Gaspar, Laporta, Rossell, Bartomeu... El entorno del Fútbol Club Barcelona, al igual que la Fiscalía, ha confirmado que los pagos a Negreira se iniciaron bajo Josep Lluís Núñez en los años 90. Núñez no dejó rastro de las facturas, aunque este periodo no esté siendo judicializado y la prensa haya ignorado lo sucedido entre 1993 y 2001. Eso no significa que no ocurriera, ni que esos años deban ser olvidados. Eso es lo que ha dicho en una entrevista en ABC. Ojo a las palabras de Bartomeu. Dice, el contrato estaba hecho desde la época de Núñez. Entre 1993 y 2001, el Barça ganó 4 ligas, 2 Copas del Rey y 3 Supercopas. Si durante ese periodo Núñez pagó al vicepresidente de los árbitros, ¿no sería legítimo que la prensa dedicara más tiempo a investigar esos años? En este caso supongo que por singular, por protestar, habrá entendido el árbitro del encuentro, él está diciendo aquello de madre mía, pero... Bueno, está clarísimo el penalti, ¿no? Está clarísimo el penalti. De los que yo creo vienen en los vídeos de FIFA. La Vanguardia contactó el Fútbol Club Barcelona y le confirmaron que los pagos los inició Núñez en los 90. Joan Laporta y el propio Negreira confirmaron que los pagos empezaron antes de los años que ponían los documentos de Hacienda. Per qui va fer el primer contracte, això, no? Per revisar el club? Bueno, això va ser de l'època de l'assessorament aquest ve de l'època del Núñez. Conseguimos hablar bastante rato con Enrique Negreira. Y Enrique Negreira nos admitió todo. Nos admitió que él había estado cobrando del Barcelona, que había estado cobrando del Barcelona durante más años de los que ponían en el papel de la agencia tributaria, que había estado cobrando del Barcelona durante más años de los que ponían en el papel de la agencia tributaria. Ya habéis visto imágenes. También fue perjudicar al Atlético de Madrid. Es decir, que esto no es una cuestión de madridistas. Esto es una cuestión de que hubo un equipo que durante 17 años se vio favorecido cuando se necesitaba. Vamos a dejarlo ahí, cuando se necesitaba. Contra cualquier equipo. Se llame Atlético de Madrid, se llame Oviedo, se llame Sporting, se llame Sevilla, se llame Athletic Club de Bilbao, daba igual. Daba igual. Si esto no es en contra del Madrid. Esto no es en contra del Madrid. El que lo quiera vender como en contra del Madrid se equivoca. Esto es un equipo que tenía una serie de privilegios que hacía que el resto de los equipos, todos los demás, compitieran en medidas o en unas situaciones diferentes a las que competía el Barcelona. Así de sencillo. Así de sencillo. Zamorano intentaba irse ahí de Nadal. Yo no tuvo falta de nuevo. Andújar no ha señalado. Queda en el suelo Zamorano. Puede haber el ataque, la jugada de ataque del Barcelona y el Stoico. La verdad es que desde ahí era imposible sorprender a Ubullo. Me indica Andújar córner. Y bueno, y esto va a dar minuto 45. Ahí vemos de nuevo la jugada. El envío de Stoico. La pelota no sale para nada. Albert Perrin. ¿Cómo es posible que se vea córner ahí? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si es que no cabe nada más que una posibilidad. Y es que haya una alteración. Que haya una competición alterada por lo que sea. Por lo que sea. Pero, ¿quién puede pitar córner ahí?
¿Quién? Si es que hay medio metro. Se sostiene el balón con una mano, que se ve clarísimo, no tapa el cuerpo, no tapa, imposible. De hecho, el hijo de Negreira, hablando de lo que dijo de los pagos, dice actualmente, hace una semana lo escuché, que él cobró 60.000 euros por su trabajo. El Barcelona pagó 8,4 millones de euros por ese trabajo que hacía el hijo. Y que el hijo declara que él cobró 60.000, que también me parece un disparate viendo lo que hizo, viendo el trabajo del hijo de Negreira de hijo. También me parece una locura. Pero bueno, no son 8,4 millones de euros. No son 8,4 millones de euros. Ex vicepresidente del Barcelona durante la época de Laporta, también confirmó que los pagos venían de la época de Josep Lluís Núñez. Es pagava el número del Jo no ho sabia, Això bueno, pues sabien uns quants, almenys, dintre de la junta directiva. Però si això ve del senyor Núñez, del senyor Gaspar... Josep Lluís Núñez fue, probablemente, el cerebro de este sofisticado sistema de influencia. Y sobre todo, el más astuto de todos. Nunca dejó rastro de facturas. Cuando Enrique Negreira aún era árbitro, ya era un espectador habitual de los partidos del Barcelona. Desde las últimas butacas del palco presidencial del Camp Nou, no muy lejos de Núñez. Todo el que conoce la federación, y sobre todo en aquella época, sabe que solamente asomar Negreira o llamar a un árbitro por teléfono en una designación o lo que fuera, los árbitros se ponían firmes. Hemos visto anteriormente que Negreira fue el hombre de confianza de Sánchez Arminio. Además de su puesto como vicepresidente de los árbitros, ocupó durante más de una década puestos clave en el comité de designaciones y como vocal de capacidad y designaciones. Pero fue su capacidad de persuasión, su autoridad y su influencia en los ascensos y descensos, gracias al índice corrector, lo que realmente reveló su poder. En su auto, la Guardia Civil concluyó que, bajo la dirección de Sánchez Arminio y su mano derecha José María Enrique Negreira, el Comité Técnico de Árbitros tuvo un funcionamiento irregular y que sus decisiones no siempre habían tenido un respaldo deportivo imparcial. El juez Joaquín Aguirre fue más allá. Los pagos del Barça a Negreira provocaron, dijo, una corrupción sistémica en el estamento arbitral. Y tanto el Real Madrid como cualquier otro club de primera división que coincidiera con el Barça en esos años podían considerarse perjudicados. Árbitros durante los años 90 ya se quejaron de los favores de Negreira al equipo azulgrana. Eso lo dice un juez. Cuidado. Y hay gente dirá, bueno, es que el juez no tiene por qué saber de fútbol, o es porque tal. Ya, bueno, estoy de acuerdo también, estoy de acuerdo con eso. Pero también te digo, si un juez no, con las herramientas que sean, igual ha llamado a analistas, ha llamado a gente que le han hecho informes sobre esos datos, que le ha podido contrastar, que sí son especialistas, o si no me va a decir a mí que un juez se levanta una mañana, se lee el informe y sin tener ni idea, ni contrastar, ni hablar con nadie, ni examinar nada, llega y dice algo tan grave como lo que está diciendo, que durante 17 años cualquier equipo que se enfrentaba al Barcelona o que competía contra el Barcelona podía sentirse en problemas, digamos, o sea, con un trato inferior al que podía tener el Barcelona a nivel arbitral en cada uno de los partidos que disputaba, que se podía haber perjudicado durante 17 años. Son 17 años, casi la mayoría de edad de un chaval. ¿Se va a levantar el juez y va a decir eso sí porque le da la gana? Díganmelo en comentarios. ¿Qué opinan? Pero vamos, desde mi punto de vista, si no tienen ni idea, le puede dar menos importancia a esa prueba o dejarla un poco más pasar si es que no quiere calentarse la cabeza y se la quiere calentar para dar un dictamen óptimo, tendrá que buscar gente para que le informe, para que le analice la información y para que se lo dé un poquito masticado si él no sabe, que no tiene por qué saber, pero hay mucha gente que lo sabe. Y a partir de ahí, con gente independiente que hace el análisis de todo eso, él pueda dictaminar algo tan grave como lo que está dictaminando. Jesús Gil y Ramón Mendoza también se quejaron de la influencia de Negreira en el fútbol español, hasta llegar a hablar de corrupción deportiva. Lo que está haciendo Negreira crea gran preocupación. Vostè és l'home que, segons diu el senyor Gil i Gil, fa guanyar les lligues al Barça als despatxos? De moment sí. Sí? El ex vicepresidente de los árbitros declaró a Hacienda que cada semana o 15 días revisaban las actas arbitrales y puntuaban a los árbitros.
Escuchemos ahora los testimonios de algunos exárbitros y empleados de la Real Federación Española de Fútbol. Participaban en esa decisión. Había otras personas, como era el presidente, los otros dos vicepresidentes, eran los que cortaban el bacalao. Conociendo a Enrique Negreira, que es una persona con mucho carácter, que sabe vender las cosas, bueno, pues sabe colocar de cada 10 propuestas que le hiciera, 7 u 8 las debía colocar seguro por su poder de persuasión. Pero es verdad que este era un hombre fuerte de Sánchez Arminio. Luis Rubiales ha dicho que Negreira no tenía ningún tipo de influencia en la federación, que... Todo el que conoce la federación, y sobre todo en aquella época, sabe que solamente asomar Negreira o llamar a un árbitro por teléfono en una designación o que fuera, los árbitros se ponían firmes. Porque en aquella época, hoy es diferente, sobre todo de que llegó Velasco, que afortunadamente cambió todo eso. En aquella época, aquello era una dictadura feroz. Y el que no hacía caso a Sánchez Arminio, el que no le bailaba el agua, el que no intentaba mantener la distancia o la forma, pues era condenado a no ascender, a descender, a todos los castigos que se le ocurrían. Por tanto, el simple hecho de que Negreira llamara a un árbitro y dijera, oye, el domingo el Barcelona, tened cuidado, no podemos tener un escándalo con el Barça, que el Barça es un equipo muy importante, a ver cómo lo hacéis. Eso condicionaba al árbitro. Y yo la verdad que era un hombre que hacía respetar y que yo respetaba mucho, tanto a él como a los otros compañeros. Entonces, para mí, cuando tú respetas a una persona, tiene un puesto importante y aparte de tener un puesto importante, es una persona que te pasa información y es una persona que respeta. Yo personalmente creo que era una persona de peso dentro del comité porque era el vicepresidente y un vicepresidente no se pone a cualquiera. O sea, yo tengo una empresa y la persona que ponga a cargo para echarme una mano no voy a poner a cualquiera, voy a poner una persona que esté acorde con lo que yo quiero para mi empresa. Por lo tanto, para mí, los puestos hay que respetarlos. Y yo, el respeto que le tenía a Vitoriano, le tenía a él, igual que a todos los compañeros. Por lo tanto, yo no creo que sea una persona que no tenga peso, yo creo que sí tenía peso. Por lo menos la sensación que yo tenía, ¿no? O sea, se ha pagado una persona que dicen que no pintaba nada. Mentira. Absoluta mentira. Porque yo no necesito pitar un penalti en contra que no exista, expulsar a 7 en un partido y un atraco. Que va, si es que eso no es necesario para beneficiar a un equipo. Puedes beneficiarle en un nombramiento. Voy a poner este árbitro que yo creo que es mejor, vamos a colocar... Porque él sí estaba en ese comité de designación. Y él sí importaba, porque siempre estaba al lado de Vitoriano. Que Vitoriano era al final el que decía cómo había que hacer las cosas, pero con el beneplácito absoluto de esta persona y además dejándose orientar en muchas veces. Porque se decía en segunda B, cuando te veían ya como árbitro, para poder ascender a segunda, cuidado, me informa el catalán, me informa Negreira, va Negreira, estás para subir. O sea, esos comentarios estaban ahí, porque Negreira sí pintaba. ¿Cómo que no pintaba? El actual presidente del Comité Técnico de Árbitros tiene el valor de decir que esto eran cosas del pasado. ¿Cómo cosas del pasado? Tienes que personarte inmediatamente y como presidente de todos los árbitros de España, denunciar esto. Eso ya punto 1. Por eso no puedo llegar a entender lo que está pasando ahora mismo. Y que nos parece cotidiano, nos parece normal. En el momento en el que se hicieron las listas oficiales por parte del comité técnico, yo un par de horas antes recibo la llamada de nuestro vicepresidente del comité, Enrique Negreira, y ahí ya sí me oficializa, digamos, mi ascenso. Y bueno, en ese momento, como podéis imaginar, es una alegría inmensa cuando recibe esa llamada. Como muchos otros compañeros han dicho en muchas declaraciones públicas y delante de la Guardia Civil, de que pintaba y mucho. Y lo ha dicho Matelaoz, y lo ha dicho Iturralde, quiero decir, que lo han dicho árbitros que se han ido a hacer nada y lo han dicho árbitros que llevaban mucho tiempo. Y evidentemente todos conocíamos perfectamente cuál era su rol, su condición y el poder que tenía. Por supuesto que sí. Según los reglamentos de la Real Federación... Es que vamos, ¿a quién se le puede escapar esto? En todos los artículos de prensa sale Negreira. Desde el 93. Negreira. No sale nunca, yo sé, Pepe López. En ningún artículo sale Pepe López. En ningún presidente habla de un tal Pepe López. O Juanita la Maravilla. Nadie. Todo es Negreira. Pasa que todo el mundo le dio por hablar de Negreira porque se levantó esa mañana diciendo que vamos a hacer una campaña contra Negreira. Todo el mundo en el mundo del fútbol sabía lo que estaba pasando. Todo el mundo. Y con mayor o menor fuerza, porque Negreira y la federación tenían una fuerza increíble, y la sigue teniendo. Pues en mayor o menor medida, la sensación que yo tengo es que hacían lo que podían. Una entrevista, soltaban algo, se hacía un trabajo periodista, bueno, un poquito más profundo de investigación, pero era un poco hasta donde se podía. Porque como muy bien han dicho aquí, hombre, había muchas cosas en juego. Para los árbitros y para todo el mundo. Para los árbitros y para todo el mundo. 17 años. Española de Fútbol. Por ejemplo, el de la temporada 2015-2016. Entre las funciones del Comité Técnico de los Árbitros, del cual Negreira era el vicepresidente, se incluían las siguientes tareas. Clasificar a los árbitros. Proponer candidatos a árbitros internacionales.
Designar equipos arbitrales a través del presidente o de la persona en quien delegara. Establecer y aplicar el índice corrector. Ejercer facultades disciplinarias sobre aspectos técnicos de la actuación de los colegiados. El ayudante del jefe. El ayudante del jefe. Eso era bueno, pues tiene que hacer eso y lo hacía cada año, lo he hecho toda la vida. Y a mí me hacía gracia, claro, la gracia por un lado, para que sube y para que baja, pues es una pena. Y yo sé que hay árbitros que han llorado. ¿Alguna vez, José María, que te hayan hecho una proposición indecente que digas, que se pueda contar ahora, sin dar nombres? Uy, alguna vida. Qué silencio el valorativo, Sí, claro, alguna vida, pero he tenido la suerte de que se ha zanjado enseguida y volando, y además que no era creíble por mi parte, vamos, eso por contar. Es que te lo está diciendo. Te lo está diciendo. Te lo está diciendo. Que ha habido propuestas. Ha habido propuestas. Y evidentemente aceptó una. Por lo menos una aceptó durante 17 años. Está clarísimo. Y es que estamos reaccionando al vídeo, pero es que la verdad es que estoy bastante indignado porque son cosas que todo el mundo sabe. Es decir, si tú pagas 17 años a una cosa y porque Negreira acepta esa propuesta de la que aquí mismo está el audio, que ha habido propuestas, evidentemente ha aceptado una. Eso está claro porque lo ha cobrado. Pero es que, por la otra parte, cuando dicen, no, es que lo engañó al Barcelona. Claro, a ti te han engañado porque durante 17 años tú entendiste que había que pagar. Pero no recogías ningún fruto. O sea, tú has pagado 8,4 millones de euros porque sí. Porque sí. Te han engañado. Si es que Barcelona, pobrecito, si es que lo engañan, ¿a dónde van? Claro que te engañan. ¿Cómo te van a engañar? Tú has pagado durante 17 años 8,4 millones de euros porque tú todos los años veías que a ti te favorecían los árbitros. Entonces seguías pagando. No seguías pagando, ojo. Con Laporta se triplicó el pago. Y me vas a venir a decir que es que no daba fruto. No solo mantiene el pago, sino que se lo triplica porque no hay fruto. No hace falta pagar a un árbitro para corromper la competición. Basta con influir en el sistema. Hoy muchos aficionados siguen creyendo que para comprar a un... Bueno, ya tenemos 21 minutos, dura 40, estamos en la mitad, estamos en el sexto, en el método. Así que, bueno, para no hacerlo más largo, porque estoy cronometrando un poco, van con 26 minutos de vídeo, lo dejamos para el segundo vídeo, ¿de acuerdo? Para el segundo vídeo, que os lo dejaré evidentemente al terminar este, ¿de acuerdo? Para que lo podáis ver tranquilamente en dos partes, sin tener que pegaros los 40 minutos. Lo hemos alargado a 1,5, va más rápido, como veis, el audio, para que no, el audio y el vídeo, para que no se haga muy pesado. Y nada, si os ha gustado, ya sabéis, suscribirse, estar pendiente porque ahora aparecerá el siguiente vídeo. Y nada, suscribiros, compartir, hacer lo importante de esto porque es importante. Es importante no solo para el Madrid ni para... Es importante para la transparencia del fútbol. Para la gente que le gusta, que ama este deporte, que deja muchas cosas que hacer por ver el fútbol, que tiene peleas con su pareja, con no sé quién, con no sé cuántas, por ver el fútbol y pasar... que por lo menos sea transparente. Nos vemos en la segunda parte.